Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a la actividad formativa de este día. Les saluda Julio César Hernández y en nombre del Organismo de Mejora Regulatoria les externo nuestro más sincero agradecimiento por atender la convocatoria a esta capacitación que hoy tratará sobre agenda regulatoria y los planes de mejora regulatoria. Realmente es un privilegio para nosotros que nos puedan acompañar. En este momento, cederé la palabra a nuestra directora ejecutiva, la licenciada Mariana Gómez, quien nos dirigirá unas palabras. Adelante, licenciada Gómez, por favor. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias, Julio. ¿Me confirma si se escucha, por favor? Perfecto, licenciada. Sí, muchísimas gracias. Buenos días para todos. Qué gusto poder saludarles. Soy Mariana Gómez, directora ejecutiva del Organismo de Mejora Regulatoria. Aprovecho para darles la bienvenida a esta capacitación, nuevamente en modalidad virtual, sobre siempre un tema de tendencia global: la mejora regulatoria, agenda regulatoria, planes de mejora regulatoria. Este día hemos convocado a instituciones del órgano ejecutivo, entidades autónomas, organismos constitucionales, municipalidades, incluso algunos concejales pues se encuentran con nosotros compartiendo este espacio para poder profundizar y conocer un poco más del tema de mejora regulatoria, específicamente agenda regulatoria y plan de mejora regulatoria. Como sabemos ya, y que hemos llegado hasta acá, la mejora regulatoria es una política pública orientada a formular regulaciones claras y mecanismos eficaces para su creación, aplicación y evaluación. Todo con el objetivo de contribuir al adecuado funcionamiento, dice la ley, de las actividades públicas y de la sociedad en su conjunto. La implementación de la mejora regulatoria posiciona al país en temas de gran importancia como la promoción del clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior y la atracción de inversiones. Este encuentro, que tiene lugar el día de hoy, se enmarca dentro de nuestro plan de capacitaciones 2023 y además constituye una de las líneas de acción del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional en Mejora Regulatoria, que suscribimos de forma conjunta con el órgano ejecutivo, autónomas y otras instituciones del sector público en marzo del presente año. El día de hoy nos ocupan dos temas sumamente importantes para la mejora regulatoria: la agenda regulatoria, que es la identificación de las regulaciones que la institución proyecta emitir o presentar para su aprobación en cada año calendario, de conformidad con artículos 15 y 16 de la ley, y además el plan de mejora regulatoria, que es un documento elaborado por cada una de las instituciones, conteniendo objetivos, metas, actividades, indicadores para mejorar la calidad de las regulaciones vigentes y futuras relativas a procedimientos y trámites. Vamos a analizar estos contenidos el día de hoy con mayor profundidad durante el desarrollo de la capacitación, que va a estar conducida por el ingeniero Diego Rivas, que es nuestro especialista de la Gerencia de Estudios y Evaluación de Impacto del OMR, además de simplificación administrativa y proyectos. Así que le voy a dar a todos una cordial bienvenida, agradeciéndole su tiempo, su participación, su disponibilidad, y aprovecho para solicitarles que enciendan sus cámaras, que ya veo que ya varios tienen sus camaritas encendidas. Muchísimas gracias. Esto nos permite registrar estos momentos
y después realizar una ubicación en redes sociales. Ahí estamos encendiendo nuestras cámaras. Muchísimas gracias. Aprovechamos para tomar las imágenes correspondientes. Y mientras tomamos estas imágenes, dos anuncios nada más. El primero, como ya algunos de nosotros sabemos, ¿verdad? Quienes han participado en nuestras capacitaciones anteriormente, en el chat de la reunión ubicamos una lista de asistencia para que todos podamos registrar nuestra asistencia a esta capacitación. Y número dos, si tenemos algunas consultas, comentarios, una participación, pueden hacerlo a través de levantar su mano y realizar la consulta en tiempo real y de viva voz, o realizamos la consulta en tiempo real aquí en el chat de la reunión. Todas las consultas, comentarios, pues van a ser respondidos. Creería entonces que hemos logrado tomar las imágenes. Julio, ¿me confirmas, por favor? Es correcto, licenciada, ya lo logramos capturar las imágenes, así que podemos continuar con la capacitación. Muy agradecidos a todos. Excelente, muchísimas gracias. Ya podemos ir apagando nuestras cámaras si lo desean así. Gracias. Le doy entonces la palabra al ingeniero Diego Rivas, que nos va a estar conduciendo en esta capacitación. Muchísimas gracias, ingeniero Rivas. Adelante. Gracias, directora, muy alentadora sus palabras. Solo voy a... Julio, me confirma, porfa, si se ve la pantalla. No logramos ver, ahorita sí, ya logramos ver su pantalla, ingeniero. Ok. Bien, entonces vamos a profundizar un poquito en cómo funciona la formulación de la agenda regulatoria y el plan de mejora regulatoria. Vamos a profundizar también en el procedimiento que les solicitamos que ejecutemos, que es prácticamente cómo se tiene que subir, cómo se tiene que presentar, qué tenemos que hacer después que la tengamos aprobada. Todos esos pasos eh, posteriores de cuando tenemos estas herramientas ya aprobadas. Siempre es importante traer el contexto y porque nos sirve principalmente para filtrar, por ejemplo, qué tipo de regulaciones o qué trámites podríamos considerar para su incorporación dentro de la agenda o el plan. Entonces, recapitulemos, la mejora regulatoria viene siendo una política pública orientada a formular regulaciones claras y mecanismos eficaces para creación, aplicación y evaluación de estas regulaciones. Todo con el fin para contribuir al adecuado funcionamiento de las actividades públicas y de la sociedad en su conjunto. Y bien importante también traer el objeto de la ley de mejora porque también nos va a definir qué tipo de regulaciones se deberían de incorporar dentro de la agenda. El objeto de la ley en su artículo 1 pues plantea dos planos. Habla de regulaciones y trámites. En el tema de regulaciones pues busca asegurar la calidad de las regulaciones para que generen beneficios superiores a sus costos. Y en su segundo plano también considera el tema de trámites, eliminar exigencias y requisitos que sin fundamento legal afecten el clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior y la atracción de inversiones. Y aquí lo recalcamos, lo subrayamos, estos cuatro elementos, porque nos define mucho y nos filtra también el tipo de regulaciones que deberíamos de incorporar dentro de nuestra agenda regulatoria. Y también, pues cuando apliquemos el plan de mejora y demás herramientas que afectan
Trámites, es importante considerar si tienen su impacto sobre estos 4 elementos: negocios, competitividad, comercio exterior y la atracción de inversión. También otro filtro adicional que hay que tener en cuenta es el tema de las materias excluidas. En el artículo 7 de la Ley de Mejora Regulatoria habla de que no se aplicará la presente ley en los siguientes casos. Uno es en lo relativo al presupuesto. En lo relativo al presupuesto general del Estado, presupuestos especiales y presupuestos extraordinarios. Segundo caso es lo que concierne la emisión de regulación del sistema financiero que corresponde ejercer al Consejo Directivo y al Comité de Normas del BCR, salvo cuando lo solicite un ente supervisado. No se aplicará la ley directamente también a tratados, convenciones y acuerdos internacionales. Hay que considerar si la regulación previene o resuelve una situación de emergencia, calamidad general u otra condición prioritaria y emergente. Y finalmente, en lo relacionado con la seguridad pública, defensa nacional e inteligencia del Estado. Entonces, siempre es importante mantener este filtro dentro del mapa, porque en algún momento, pues, puede suceder de que nos cuestionemos si hay alguna regulación que hay que incorporar, por ejemplo, dentro de la agenda. Hay que ver si no es una materia excluida también. Bien, este día el objetivo es que profundicemos, bueno, vamos a mezclar un poquito porque hablamos de trámites y regulaciones. Comenzaremos viendo el tema de la agenda regulatoria, que su propósito es mejorar la calidad de las regulaciones. Y el plan de mejora regulatoria tiene como objetivo mejorar los trámites. Entonces, de las 4 herramientas, vamos a profundizar hoy en 2. Y estas, de hecho, sus tiempos o la periodicidad en la que la tienen que ustedes ejecutar son bien similares. Perdón, solo un paréntesis, si les pido su apoyo con creo que hay un micrófono abierto por ahí. Solo si me ayudan a silenciarlo, porfa. Gracias. Bien, el tema de la agenda regulatoria. Ahorita comenzaremos hablando de regulaciones y para eso es importante comenzar a definir y a componer o a fragmentar, digamos, la definición, porque también nosotros sugerimos que lo utilicen también como criterios o filtros para ir decidiendo qué regulaciones deberían de incorporar a la agenda regulatoria. La regulación definida en el artículo 5, letra G, son normas de carácter general. Ahí va un pinpoint, ¿verdad? Estamos hablando de normas de carácter general y no particulares. Otro punto clave es que se emiten según lo previsto en el ordenamiento jurídico, cualquiera que sea su denominación, tales como leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, resoluciones, instructivos, disposiciones administrativas, circulares, normas u otras. Y recalcamos el tema según lo previsto en el ordenamiento jurídico porque ustedes deben de considerar, ¿no?, el tema de su potestad normativa y ver cuáles son los instrumentos jurídicos que tienen habilitados. Entonces, que tienen habilitados para regular, porque eso nos va a definir también si al final es una regulación o no. O estamos hablando de quizás otro tipo de documento de otra naturaleza. Bien. Por definición, en el artículo 5, en la letra A, encontramos que la agenda regulatoria es la identificación de las regulaciones que la institución pública proyecta emitir o presentar para aprobación en cada año calendario. Si continuamos en la lectura, ¿no?, en lo relacionado a la agenda regulatoria, pues profundizamos un poquito más en qué es emitir. Y, por ejemplo, entre el artículo 15 y el 16 encontramos también que el tema de emitir se puede desglosar
en aprobar, modificar o derogar. Entonces, resumiendo, la agenda regulatoria es un listado de regulaciones que las instituciones, los sujetos obligados, proyectan aprobar, modificar, derogar o incluso presentar para aprobación en un año calendario. Esto viene el tema del año calendario y aquí aprovechamos también a reforzar nuestra petición, es que todos los años tenemos que emitir agenda regulatoria. Esta debe ser aprobada incluso durante el primer trimestre de cada año. Cada trimestre de cada año tenemos que hacer los preparativos, las coordinaciones, las investigaciones y las indagaciones para construir y formular esta agenda regulatoria que tiene que ser aprobada durante los primeros 3 meses de cada año. La ley es bien puntual respecto a los meses en que debería de ser actualizada esta agenda regulatoria y habla que puede ser actualizada durante la primera quincena de abril, julio y o octubre. Y esto también lo recalcamos porque sí les pedimos su apoyo en que mantengamos, que respetemos y nos mantengamos en estas fechas, en la medida de lo posible, que actualicemos en las fechas que nos indica la ley, y que no nos pasemos pues de estas fechas indicadas. Nosotros de parte del OMR siempre mantenemos los correos recordatorios para avisar con suficiente antelación de que ya viene el periodo de tanto de emisión, de actualización y avance. Algo bien importante de la agenda regulatoria son sus efectos, y es que habla que no se pueden aprobar regulaciones que no estén publicadas al menos 30 días antes en la agenda regulatoria. Y aquí solo quisiera hacer un paréntesis respecto a estos efectos. Solo dejarles claro que esto es sin perjuicio del cumplimiento de lo previsto en la Constitución y demás leyes para el ejercicio de la potestad normativa. Así que el proceso de emisión de esta agenda, pues de parte de nosotros siempre hay un recordatorio, como les recalco, a través de correo electrónico. Y pues se envía un correo recordando los enlaces de mejora regulatoria, la necesidad de elaborar la agenda regulatoria para el siguiente año. Esto lo hacemos incluso al final del año y si es necesario lo hacemos también en enero, en los primeros días de enero, para acordarnos de que tenemos los siguientes 3 meses para elaborar y aprobar esa agenda regulatoria. En este correo se incluye un enlace para que se remita al OMR tanto la agenda regulatoria firmada por el titular como el archivo Excel. Y nos referimos a que es necesario que nos envíen el PDF y el Excel de la agenda regulatoria aprobada. Sobre ese PDF, sí les pedimos ciertas consideraciones por ejemplo, de calidad, principalmente que lo manden a colores, que sea un escaneo legible, la orientación de los documentos, tratemos en la medida posible que sea horizontal o dependiendo pues al mejor ajuste, ¿no? Pero esto se los comentamos porque nosotros también revisamos todo lo que nos mandan y lo publicamos en nuestro portal web. Entonces, antes de publicarlo, siempre le damos un pequeño control de calidad para asegurarnos que el contenido sea correcto también, pero también en términos de forma, que esté legible, como les digo, lo mejor es que esté a colores para publicarlo en la web. Vemos la orientación para que pueda ser de lectura fácil y entre otros pequeños criterios de forma a la hora de presentar estos documentos. Esta agenda regulatoria está bien íntimamente relacionada con otra herramienta, que es la evaluación de impacto regulatorio ex ante.
Entonces, como nosotros estamos en la línea de aprovechar los esfuerzos, nosotros recomendamos que cuando estén en la tarea de armar esta agenda regulatoria, recopilen también los proyectos de emisión, modificación o incluso derogación de las regulaciones que están incorporadas dentro de la agenda regulatoria, porque en algún momento, ¿verdad? Si ustedes van a aprobar, van a modificar una regulación, pues es necesario hacerle la evaluación de impacto regulatorio. Entonces, desde ya estamos armando los insumos para poder ejecutar la siguiente herramienta. Y toda esta información, pues, complementa, ¿no? Ayuda a completar el formato que es prácticamente una matriz, que es donde se materializa la agenda regulatoria. Pero de un solo ya vamos aprovechando en cubrir terreno para aplicarla ahí. Y luego de las consultas internas necesarias, nosotros, bueno, recomendamos que se haga una investigación transversal. Es necesario, ¿verdad?, preguntarle a todas las unidades administrativas cuáles son las regulaciones que pretenden aprobar, eh, reformar o derogar, etcétera. Porque al final lo vamos a someter a aprobación del titular y la autoridad máxima, como menciona la ley de mejora regulatoria. Ahí solo el titular tiene que firmar la agenda regulatoria. La agenda regulatoria es firmada y luego el procedimiento sigue, como lo estábamos hablando, tiene que generar el PDF, ¿no? Entonces hay que escanearlo y se carga a través del link que enviamos en los correos recordatorios. Ya vamos a refrescar un poquito cómo se ven estos links, cómo se ve el correo y esos links que son los formularios que abren. Cuando nosotros recibimos en los buzones oficiales las agendas regulatorias, pues siempre las revisamos, vemos que sea el contenido correcto, a veces ponen correspondencia ahí, entonces hay que recortar esos PDF para que estén aptos y adecuados para publicación en nuestra página web. Bien, este es el formato que veríamos durante los primeros 3 meses de cada año. Este es el primer formato, digamos, es la emisión de la agenda regulatoria. Después de la emisión vienen actualizaciones y avances. La información esencial de esta matriz, que es la información de la regulación, contempla estas 5 columnas, estos 5 pedazos de información. Hay que incluir cuál es el nombre previsto de esa regulación, qué tipo de regulación es, si es ley, reglamento, si es ordenanza, etcétera. Cuál es el objeto de esa regulación, cuál es el mes previsto de aprobación o incluso presentarlo ante la autoridad competente que aplique y quién es la unidad técnica responsable de aplicar esa regulación. Pues el formato de agenda trae como su encabezado con información general, ¿no? Por ejemplo, quién es la institución, el nombre del comisionado de mejora regulatoria, cuál es el correo del comisionado o enlace de mejora regulatoria y algo bien importante, el tema de las fechas. Fecha de aprobación de la agenda regulatoria y también pedimos de que incluyan la fecha de publicación de la agenda regulatoria. Es importante también incluir en qué año estamos, se está emitiendo esa agenda regulatoria y sobre todo no tiene que venir con la firma del titular y sello institucional. Y este es el archivo que deberíamos de construir para la emisión de la agenda regulatoria. Estos formatos, de hecho, están descargables desde nuestra página web e incluso están descargables en los formularios que enviamos. Patricia dice, ese es uno de los casos cuando se va a generar una nueva regulación, pero fíjense que, por ejemplo, el artículo 15 plantea los diferentes casos: aprobar, modificar, suprimir, y plantea otro que es presentar para su aprobación. Ahí usted
tienen que ver en qué acción se encuentra y si aplica, la incorpora. Veo a Patricia Alvarenga, dice no proyectan presentación. Entiendo que sí estamos proyectando. Si se pierde la imagen, por favor, solo me avisan, porfa, y vemos si refrescamos la página. Pero no sé si los demás, ok, los demás sí están viendo. Perfecto. Sí, se está viendo sin problema, ingeniero. Gracias. Bien, entonces este es el primer formato que nos vamos a encontrar durante los primeros 3 meses de cada año. Lo que viene siguiendo es el seguimiento a la ejecución de la agenda regulatoria. Entonces ya vienen bien puntuales estas fechas que plantea la Ley de Mejora Regulatoria. Y habla de que en los meses de abril, julio y octubre, y de hecho la ley dice la primera quincena, son los tiempos para actualizar la agenda regulatoria. Vuelvo a recalcar, nosotros estamos pendientes, parte de nuestro sistema de monitoreo, estar enviando estos recordatorios para que actualicen su agenda regulatoria. El tema de las actualizaciones lo hemos amarrado también a los avances, que es parte también del seguimiento a la implementación de la agenda regulatoria. Entonces hay una pequeña variante en el formato, ya lo vamos a ver. Lo que pretendemos es que se combine, pues, el tema de la actualización y avances. Avances, pues, incorporar regulaciones, siempre hay que reportar avances, pero quizás no necesariamente van... Buenos días, Raúl. No necesariamente puede aplicar la actualización. Pero digamos que en el caso que si el informe únicamente incluye un reporte de avance de las actividades en la agenda, este puede ser firmado por el enlace de mejora regulatoria. Este reporte de avance, pues prácticamente son comentarios sobre dónde va esa regulación, en qué estado, en qué proceso se encuentra, pero acompañado también de otro elemento que es un porcentaje de avance, por ejemplo, de aprobación de esa regulación. Ahora bien, es importante separar, ¿verdad? O sea, técnicamente está actualizar y reportar avance es diferente. Donde usted vaya a actualizar es porque va a tocar o va a modificar algún elemento sustancial o el contenido de la información de la regulación. Por ejemplo, si ustedes van a tocar la fecha en que en que pretendían aprobar esa regulación, por ejemplo, si van a correr o la van a adelantar, pues eso es un cambio de contenido, no de fondo de la agenda regulatoria. Otro caso puede ser si ustedes modifican, en algún momento se modificó el objeto, o ya no va a ser ese tipo de regulación, o no es esa unidad, o va a ser otra unidad técnica quien va a aplicar esa regulación, o incluso el nombre cambió totalmente. Esos son cambios de fondo en la agenda. Entonces, eso se considera como una actualización y es necesario volverlo a pasar para aprobación de la autoridad y firmado por el titular. Conforme a estos reportes de avance, nosotros recopilamos toda la información, sacamos estadísticas e emitimos un informe global de avance de la ejecución de la agenda regulatoria, trimestral, por cierto. Después de la primera emisión, ¿verdad? La periodicidad de actualización y avances viene trimestralmente. ¿Verdad? Solo vuelvo a recalcar las fechas, que es abril, julio y octubre. Bien, este es el formato que aplica en las actualizaciones y en los avances. Tiene 2 columnas adicionales al final. Eso es lo que marca la diferencia versus la primera matriz que veíamos. De ahí prácticamente trae lo mismo, o sea, identificar el año, la información general del enlace o comisionado de mejora regulatoria, las fechas de aprobación
o de actualización de la agenda. Y siempre es importante el tema de la fecha de publicación de la agenda. Entonces, solo un poquito conocer o pedirles cómo funciona, cómo debería funcionar esto, cómo deberían de reportar esto. Es, por ejemplo, esperaríamos un porcentaje de avance por regulación. Para el caso de la agenda, se van a dar cuenta en las celdas de que ya hay respuestas predeterminadas, pero es porque estamos sistematizando estos resultados. Entonces, en la medida de lo posible, seleccionen la opción que mejor aplique. Adelante, Sonia. Una consulta en el caso de este porcentaje de avance. ¿Se refiere al hecho de que se está trabajando pero no se ha presentado la propuesta final o al hecho de que la regulación ya está dada y se está ejecutando en tiempo? Gracias. No, es preaprobación. Digamos, en el sentido de que puede ser, por ejemplo, si la están formulando, a qué porcentaje van. Es previo que entre en vigencia, de hecho, eso. Gracias. Antes que salga aprobada, de hecho, esa regulación. Estamos pidiendo en qué porcentaje va, está en formulación, está en consulta pública, están haciendo la elaboración del pacto regulatorio, ya la presentaron ante la autoridad competente, pero todo sí es previo a que se apruebe. Ese porcentaje es previo. Otra duda. En el caso que, digamos, ya se presente, que ustedes la avalaron, no necesitamos mandar esto, o siempre se tendría que mandar. Perdón, ¿qué se tendría que mandar? Como usted comentaba que este formulario en específico tenía una condición que no tenía el otro y son las últimas dos celdas, ¿verdad? Entonces, lo que le consultaba yo en el caso era que era preaprobación y me confirmó que así es. Ahora la consulta mía era en el caso de que se tenga el documento completo y ustedes ya lo revisaron, siempre se debe de mandar este formulario de avance, aunque ya tengamos completo, o no sería necesario si ya tenemos como completo el proceso y aprobado. O sea, si ustedes ya reportan al 100%. Sí. Ok, mire, nosotros somos de la línea de no asumir. O sea, por eso es que también le ponemos fechas a los formatos, para poder decir, al último cierre, o sea, digamos a abril, julio y octubre, se mantiene ese 100%. Entonces, sí, Sonia, nosotros somos de la opinión que lo vuelva a reportar, que eso se mantiene, el 100%, por ejemplo. Porque es como les digo, si no lo reportan, se asume que se les pasó la fecha, alguien se le olvidó, no lo incluyeron. Entonces podría abrir la puerta para asumir que hay errores. Entonces también por eso es que nosotros pedimos que si se mantiene pues el porcentaje de avance, solo mantenga el porcentaje y le actualiza las fechas, pero estamos diciendo el último cierre, vean, la fecha más actualizada, se mantiene ese estatus. Gracias. Ok. Bien, un poquito de datos. En 2023 se esperaban recibir, si este año esperábamos recibir 357 agendas regulatorias durante los primeros 3 meses. A mes de agosto se han recibido hasta 118 agendas regulatorias. 11 ministerios, 59 instituciones autónomas y un organismo constitucional y 48 municipalidades. Ya vamos a ver, licenciada Tolentino, dónde podemos descargar los formatos. Ahorita vamos a ir viendo los formularios. Pero prácticamente esta es la primera emisión y viene firmado y sellado de colores, ¿verdad? El escaneo por parte del titular.
Bien, en nuestra página web omr.gov.sb, ustedes entran, vamos a navegar un poquito por acá. Entonces, si queremos conocer, hay dos puntos. Nuestro trabajo, nosotros aquí en nuestro repositorio de todas las agendas regulatorias que vamos recibiendo por año, y si quieren consultar las agendas regulatorias de alguna otra institución, se pueden hacer aquí, pero aquí se van recopilando todas las agendas regulatorias. Ahora bien, si quieren descargar los formatos, un camino es aquí. Ustedes entran dentro de estudios y evaluación y van a encontrar los lineamientos de la agenda regulatoria, también como los formatos. Hay dos botones, porque veíamos dos matrices, ¿verdad? Entonces está descargar formato en Excel y está descargar, este es el de la emisión y este es el de las actualizaciones y avances. Y si quieren también les dejamos para su lectura los lineamientos para la elaboración de la agenda regulatoria, donde ya se profundiza. Pues prácticamente lo que hemos hablado está estipulado en estos lineamientos para su consulta. Este es un camino, licenciada. De ahí en en los correos recordatorios, que se lo voy a mostrar al que se ven algo así. Ustedes van a recibir un correo en este estilo. Siempre se hace referencia, ¿no?, a la base legal para solicitar estas actualizaciones y avances. Y de las cosas más importantes que van a encontrar, formulario de agendas, y como les decía, el procedimiento está amarrado a los planes también, van a encontrar dos links. Entonces, al abrir estos links, es la entrada a los buzones oficiales, que es donde tienen que cargar, ¿verdad?, el PDF y el Excel, que es justamente a donde vamos ahorita a conocer el formulario. Entonces, este es el propio buzón. Ustedes van a entrar a este formulario, lean las indicaciones, y aquí, de hecho, es el segundo camino, licenciada, a donde puede usted descargar el formato. Es lo similar, lo vamos a ver cuando lleguemos en los planes de mejora regulatoria. Y ponemos también la nota importante. Si su institución no reporta actualizaciones, puede enviar el avance firmado por el enlace de mejora regulatoria. Entonces, los campos obligatorios son, por ejemplo, correo del enlace, correo institucional o secundario del enlace, nombre de la institución, nombre del enlace comisionado, y aquí es donde ustedes van a subir el Excel y el PDF, y le van a dar enviar en este botoncito morado. Si quieren tener una confirmación de envío de esta información, automáticamente los formularios de Google generan esa confirmación, y al correo que ustedes indicaron aquí les va a caer también las respuestas que mandaron para su respaldo, ¿no? Para saber cuándo y qué fue que mandaron su agenda regulatoria. Entonces nosotros las recibimos, las revisamos y las publicamos aquí en nuestro trabajo, agenda regulatoria. Nos vamos a los 2023. Y aquí, por ejemplo, ya vamos filtrando, las descargamos y las pueden consultar. Y este es un ejemplo de, por ejemplo, el Ministerio de Salud, donde han incluido sus regulaciones y van poniendo su porcentaje de avance respecto a la aprobación de esta regulación, ¿no? Y hoy ellos utilizan ponen comentarios para poder terminar de comprender dónde está, quién lo tiene, a dónde fue presentado, ya está, ya incluso, bueno, por ejemplo, aquí hay un 100%, mira, hablando de su caso en particular, Sonia.
aquí declaran algo que ya cumplieron, 100% en mayo, y esto de hecho es la última actualización, la de julio. Entonces la siguen chineando ese 100%, ahí lo mantienen, de hecho, lo siguen reportando y ya hasta lo ponen que hasta ya fue publicado en el diario oficial, un RTS. Le puede ser un poquito de zoom, ay, perdone. Sí, yo sé, es que está algo chiquito. Espérame. Ya vi, gracias. Espérame, ahorita vamos a ver zoom. Sí, es que por lo de los porcentajes de avance, por eso le consultaba, pero ya vi cómo lo tiene. Gracias. Sí, favor. Entonces aquí ellos siguen, o sea, la sacaron en mayo 100% respecto a mayo, y como esto fue en julio, que siguieron reportando los avances, ¿verdad? Ahí está la prueba de que la siguen chineando a pesar de haber cumplido el 100%. Bien. Un segundito, por favor. Ya vuelvo a compartir. Bien, seguimos entonces. Aquí vamos a concluir la agenda regulatoria. Si tienen consultas, siéntase libre de dejar su pregunta o levanta su manita, por favor. Bien, con el tema de los planes de mejora regulatoria, estamos hablando y bien específicamente la simplificación ya de trámites. Entonces vamos a dejar de hablar un poquito de regulaciones y vamos a comenzar a hablar de trámites. Entonces es necesario otra vez volver a la definición de trámites en el artículo 5, letra H. La definición de un trámite es la solicitud o entrega de información por parte de los particulares a la administración pública con el objetivo de cumplir una obligación, obtener un beneficio, recibir un servicio u obtener alguna resolución. Aquí también aprovecho a solo quizás aclarar algo dentro del marco de la ley de mejora regulatoria, de que, por ejemplo, no consideramos trámites aquellos procedimientos de acceso a la información pública, procedimientos relacionados a la ley de compras públicas, procedimientos sancionatorios, peticiones derivadas del ejercicio del derecho de petición, o sea, consultas genéricas, consultas o actuaciones interinstitucionales, o incluso actuaciones derivadas de las propias funciones o de la naturaleza de cada una de las instituciones, ¿verdad? Esos por ejemplo, no los consideramos como trámites, pero por otro lado, sí consideramos trámites, por ejemplo, y esto sí ya les va a sonar un poquito más comprensibles, por ejemplo, autorizaciones, licencias, matrículas, permisos, constancias, dictámenes. Esos son, digamos, que la mayoría de los ejemplos que nos hemos encontrado de que son trámites. Muy diferente a lo que veíamos al principio, lo que son regulaciones, son leyes, reglamentos, ordenanzas, normas, ¿verdad? Trámites ya es un poquito diferente el procedimiento. Bien, la simplificación de trámites, por definición, es toda actividad dirigida a hacer más sencilla, más fácil y menos complicada la actuación de la administración pública. Se asume como una función esencial e inexcusable de cualquier gobierno, administración u organismo público.
Entonces el tema de la simplificación es, y por eso viene esta herramienta del plan de mejora regulatoria, porque lo que busca es simplificar, hacer más sencillas sus actividades, sus operaciones, más fáciles y menos complicadas, su interacción con el particular. Perdón. El contexto de la simplificación y el plan de mejora regulatoria, pues primero está planteado en el último párrafo del artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Y ahí introduce el plan anual de mejora regulatoria. Y también la Ley de Mejora Regulatoria, obviamente, habla sobre la emisión de un plan de mejora regulatoria y lo comienza, por ejemplo, introduciendo dentro de las competencias de los sujetos obligados. Entonces, es mandatorio elaborar anualmente su plan de mejora regulatoria y el monitoreo del cumplimiento de este plan. Y ahí también por parte, profundizando más en la simplificación administrativa, en el artículo 31, habla que los sujetos obligados deben ejecutar el análisis permanente de trámites, analizar la eficacia y simplicidad de sus trámites, sistemáticamente, continuadamente reducir los costos de cumplimiento de los usuarios. Y esto vuelve a lo mismo que estamos en la línea de sistematizar la mejora. Esto de sistematizar, les digo, porque es continuo, ¿no? O sea, todos los años emitimos agendas y planes, todos los años tenemos que ver dónde vamos a mejorar. Por más chiquita que sea la mejora, pues la agarramos y la hacemos realidad, la concretamos. El artículo 30 de la Ley de Mejora Regulatoria también habla y se nos da la competencia de emitir lineamientos sobre metodologías para la medición de carga administrativa de los trámites, en fin, que orienten las acciones de simplificación y que orienten la formulación de los planes de mejora regulatoria. Bien, por definición, en el artículo 5, letra E, el plan de mejora regulatoria es un documento elaborado por los sujetos obligados. ¿Con qué contenido? Objetivos, metas, indicadores, actividades, para mejorar la calidad de las regulaciones vigentes y futuras relativas a los procedimientos y trámites. Entonces aquí vamos, mejoramos los trámites y después impactamos la regulación. Está de hecho en el universo, están amarrados, existen los dos elementos, ¿no? Pero los planes de mejora regulatoria se enfocan en mejorar trámites que al final esas mejoras se podrían traducir en cambios regulatorios o cambios normativos. Bien, hablando de lineamientos, pues están los lineamientos para elaborar el plan de mejora regulatoria, que es el que vamos a profundizar ahorita. Una vez, y aquí hago también paréntesis para darle publicidad a los lineamientos de simplificación administrativa, que se acaban de hecho publicar y comunicar con todos los sujetos obligados. Pero de hecho, dentro del plan de mejora regulatoria hay dos documentos de lineamiento para que lo tengamos clarito ahí. Ahorita los que vamos a ver son lineamientos para armar el plan de mejora regulatoria. Después que está armado hay que ejecutarlo, ¿verdad? En el paso 9, ejecutar y darle seguimiento. Y de hecho, ahí es donde viene también donde más se podría visualizar el otro documento de lineamiento sobre simplificación administrativa, que de hecho ya es en la ecuación del PMR y se profundiza en las metodologías que hay que implementar y en los criterios que hay que implementar para simplificar trámites. Bien, el proceso general para armar el documento, la matriz del plan de mejora regulatoria lo hemos dividido en estos grandes nuevos bloques. Vamos a ir bloque por bloque.
Porque la intención de los planes de mejora regulatoria es que se vean resultados y mejoras palpables, estructurales, que se note, pues, que cree impacto. Consideramos que podría ser un poquito retador y desafiante para las instituciones. Por eso es que recomendamos coordinar o armar equipos de trabajo multidisciplinarios para poderse facilitar la ejecución de su plan de mejora regulatoria. Bien, la recomendación es armen un equipo técnico que tenga acceso a la información general de los trámites, el cual podrá ser integrado por enlace de mejora regulatoria, representantes de las áreas responsables técnicamente de los trámites, los dueños de los trámites que le decimos nosotros, representantes de la unidad de planificación institucional, porque aquí vamos a tocar flujogramas, el paso a paso. Entonces, si en algún momento hay que actualizar esos manuales de procedimientos y esos manuales de organización y funciones, hay que tener a la gente de planificación para que se encarguen de eso. Y sobre todo, pues, importantísimo tener apoyo legal que permite identificar y depurar la base legal. En general, este equipo es responsabilidad del enlace de mejora regulatoria, regarlo, ¿no? O sea, cultivarlo, desarrollar y asegurarse de que todos tengan la visión general de la institución y la visión de la mejora regulatoria, ¿verdad? Y aquí voy a hacer un paréntesis porque yo sé que hay varias solicitudes de conformaciones de equipo, pero tienen diferentes propósitos. Pero al final, la línea gruesa va en que tratemos de mantener a las mismas personas dentro de las acciones de mejora regulatoria. Por ejemplo, se ha solicitado el nombramiento de equipos técnicos dentro del marco del acuerdo de cooperación interinstitucional en mejora regulatoria. Para eso aplica para los suscriptores, obviamente. Se ha pedido también, en otra herramienta, se solicitan equipos para la agilización del Registro Nacional de Trámites. Recomendamos también que armen equipos aquí para la ejecución de los planes de mejora regulatoria. Entonces, lo que recomendamos es que tratemos de mantener a las mismas personas dentro de estos grupos de mejora regulatoria. Bien, segundo paso. Cuando tengamos la gente con quien trabajar, pues nos ponemos a identificar trámites. Esto para ubicarnos, ¿verdad? Estamos durante los primeros 3 meses del año. Estamos planificando, estamos viendo qué vamos a hacer durante el año. Entonces, nos ponemos en la tarea de identificar trámites. Nuestras recomendaciones tiene que generar un listado completo y actualizado de todos los trámites que administra la institución, pero no en el detalle del RNT, ¿verdad? Del registro, o sea, solamente generalidades, un listado genérico de nombres, descripción y obviamente cualquier otro elemento que ustedes consideren importante a la hora de elaborar estos listados de trámites. Acordémonos que la base central, el repositorio nacional, el registro nacional de trámites, contempla pues los trámites de las administraciones públicas. Entonces pueden y deberían de consultar pues cuál es el inventario que tiene el OMR de trámites y ahí vamos también cruzando y asegurándonos de que trabajemos sobre el mismo universo de trámites. Bien, cuando tengamos ese listado de trámites, es necesario seleccionar y priorizar. Y esto viene porque acuérdense que los planes de mejora regulatoria también son cada año calendario. Entonces eso también nos delimita a que tenemos que producir
resultados anualmente. Y con eso queremos también decir es, planteemos objetivos y acciones alcanzables dentro del inmediato o corto plazo, o sea, corto plazo menos de un año. Por eso es necesario seleccionar y priorizar con qué trámites vamos a trabajar el año. La priorización se podría realizar en base a varios criterios. Por ejemplo, si ya tienen trámites que están digitalizando con los EMI, con la Secretaría de Innovación, pues incluyámoslos como parte del plan de mejora regulatoria y seguimos sobre la misma línea de trámite. Prioridades definidas por la Presidencia de la República y finalmente pueden implementar un análisis multicriterio donde ustedes pueden combinar diferentes criterios y decidir y por último, decidir cuáles son los trámites más importantes que le van a entrar este año. Por ejemplo, trámites que estén relacionados con tratados internacionales, solicitudes de sectores afectados, donde ustedes vean que son los trámites donde hay más denuncias, frecuencias altas y bajas, hay que ver los dos picos. Pregúntese si ese trámite tiene impacto sobre el clima de inversiones, afecta el comercio exterior, afecta la competitividad o la inversión extranjera directa, o incluso está vinculado con iniciativas institucionales, voluntades políticas, proyectos políticos que están en el mapa. Y cualquier otro criterio que ustedes consideren necesario para seleccionar trámites. Entonces, de aquellos 20, 30 trámites que tienen su universo, su listado completo, digamos que con estos criterios vamos a decidir trabajar en 2 o 3. Solo quisiéramos siempre recalcarles cuáles son las líneas en las que deberíamos también, en las que va acompañado la simplificación administrativa, que es el tema de la digitalización, amarrado con toda la política de la agenda digital y, ¿verdad? y la modernización del Estado. Pero como recomendación, y esto viene amarrado con los trámites que ya estén digitalizando con el EMI, ¿verdad? Hay que mantener la línea de que estas mejoras pueden ser en el sentido de desmaterializar documentos, de armar registros administrativos, tiene que ver mucho que ver con la interoperabilidad también de datos dentro y entre instituciones. Mantengamos las líneas de que debemos modernizar los servicios, la digitalización de solicitudes y finalmente fomentar la transparencia y los datos abiertos. Esto bien íntimamente relacionado con el tema de la identidad digital de la Secretaría de Innovación. Pero eso a modo de también abonar a la selección de trámites. Una vez ustedes seleccionan sus 2, 3 trámites con los que van a trabajar en el año, es necesario ver hasta dónde, cuál es la visión, hasta dónde vamos a llevar esa mejora de estos años. Entonces, para determinar objetivos, ustedes pueden considerar las opiniones de los usuarios, cuáles son las opiniones de los dueños de los trámites que sufren los conflictos con los usuarios. De ahí podrían sacar insumos para definir objetivos de simplificación y mejora. Recomendamos que analicen experiencias internacionales, y esto lo vemos mucho porque hay mesas técnicas internacionales, traen consultores internacionales, les preguntan, van a otros países a ver qué están haciendo. Incluso hay otros que pues si no hay presupuesto para viajar, pues se pueden hacer consultas en internet de fuentes secundarias, el BID, el BCIE saca informes, hay organismos internacionales o organizaciones internacionales que se dedican a la producción de informes y estadísticas y de resultados y venden incluso los resultados de los gobiernos. El BID tiene muchísimos informes de simplificación administrativa y simplificaciones de trámites. Entonces ahí se puede consultar y ver qué se ha hecho en otros países para nosotros poder definir un objetivo obviamente alcanzable para la cultura salvadoreña.
Sumado a esto, es necesario que revisen los expedientes si aplica de los trámites resueltos. A veces se pudo haber desarrollado algún conflicto, entonces vámonos a ver cuál fue la resolución de ese expediente y vamos a revisar esos expedientes para ver qué podemos rescatar para definir un objetivo. Siempre en la línea de tomar decisiones basadas en evidencia, busquen informes, busquen estudios, busquen estadísticas para ver qué resultados se han logrado en otros países. Países referentes son, por ejemplo, Perú, Colombia, México. Cada mes incluso sacan boletines de mejora regulatoria. Y ahí ponen, se han simplificado tantos trámites, el objetivo de simplificación de estos trámites ha sido estos. Y ahí los delimitan. Observaciones recibidas directamente de los usuarios, bueno, de hecho, de los usuarios directos, ¿verdad? Y también de sectores indirectos, también que se pudieran ver afectados por los trámites. Nosotros, dentro de los lineamientos para las formulaciones de los planes de mejora regulatoria, y eso lo pueden ir viendo, de hecho estamos repasando el capítulo 2 de los lineamientos, pero dentro del 2.4, perdón, 2.3, nosotros hemos incluido sugerencias de objetivos de simplificación. Entonces, ustedes pueden definir, después de haber definido esos 2 o 3 trámites, ustedes pueden plantearse los objetivos y decir, este lo voy a eliminar, este lo voy a simplificar o eliminar requisitos. A este trámite pretendo reducirle el plazo de respuesta. A este trámite pretendo ampliarle la vigencia. A este lo voy a transformar y lo voy a digitalizar al 100%, por ejemplo. O a este trámite pretendo suprimir otras obligaciones o condicionantes para la resolución. O, por ejemplo, estos 2 trámites los voy a fusionar, o este trámite en específico lo voy a automatizar por medios digitales, por ejemplo. Y bueno, de hecho hemos dejado otra cajita por si ustedes pues tienen y deberían tener sus propios objetivos de simplificación. Estos son solo para poder alumbrar un poquito el camino, pero pues, si ustedes pueden definir objetivos más específicos, pues sería lo mejor. Bien, después del bloque 4 vamos al bloque 5. Después de definir objetivos, definimos acciones concretas para el cumplimiento de estos objetivos. Para definir acciones concretas, nosotros les pedimos o les sugerimos que tengan en cuenta estos principios: el de buena fe, el de participación ciudadana, el de simplicidad, necesidad, efectividad, proporcionalidad y legalidad. Nosotros a continuación explicamos cómo se operativizan estos principios, pero si ustedes son curiosos y quieren leer las definiciones, estos principios están ubicados dentro de la Ley de Mejora Regulatoria y la Ley de Procedimientos Administrativos. Bien, aquí es donde comienza el análisis técnico para definir acciones de simplificación. Y nos vamos a concentrar en estos 4 principios principalmente. Nuestra recomendación es, por ejemplo, que en la medida de lo posible traten de aplicarlo linealmente, o sea, uno después del otro, porque lo que pasa es que la conclusión de uno genera el insumo para el otro. Y esto se lo explico así. Comenzamos primero evaluando la necesidad del trámite. Entonces, para operativizar o para que ustedes apliquen este principio, ustedes se tienen que preguntar: ¿este trámite qué problema busca resolver? ¿Cuál es el objetivo de que nosotros como institución, como reguladores, tenemos este trámite? ¿Por qué estamos regulando ese problema o esa situación? ¿Qué pasa si no realizo el trámite? ¿Qué pasa si dejo de regular? Les pedimos que consideren otras alternativas al trámite. ¿Qué otras maneras hay para solucionar ese problema o esa situación?
También consideren el tema de la frecuencia. ¿Qué tanto se hace en el año? ¿Es poquito? ¿Es mucho? El punto es que después de aplicar cada uno de estos principios, ustedes tienen que llegar a una conclusión. Entonces, donde ustedes identifiquen, por ejemplo, en el principio de necesidad que el trámite ya no es necesario, entonces inmediatamente la recomendación es eliminar por completo el trámite. Y eso, eliminarlo, todo lo que implique, ¿no? Incluso hasta quitarlo, derogarlo, quitarlo de la base legal. Pero donde ustedes concluyan que sí es un trámite necesario, que sí resuelve el problema, está cumpliendo el objetivo y entonces pueden ustedes concluir en que sí es necesario ese trámite. Entonces, si estamos en la línea que vamos a mantener el trámite, entonces lo siguiente es simplificarlo, agilizarlo, hacerlo más fácil, menos complicado. Y vamos a comenzar primero con el componente que más impacta en las cargas administrativas, lo que más genera costos eh, y retrasos a los usuarios, que son los requisitos. Entonces, en el principio de efectividad, prácticamente se vuelve un barrido de sí o no de requisitos. Ustedes tienen que enlistar los requisitos de ese trámite y comienzan a analizar si estos contribuyen al objetivo del trámite o no. Apliquen el artículo 4 de la LPA y, por ejemplo, van a comenzar a detectar requisitos innecesarios o injustificados. Por ejemplo, requisitos que le pide el usuario, que es información que debería tener la institución. Por ejemplo, de algún trámite previo o alguna resolución que ya emitió la propia institución, podríamos ver cómo eh, se facilita la presentación de ese documento, ¿verdad? No estamos diciendo que quiten la obligación, solamente que, por ejemplo, que faciliten la presentación de ese documento. Pero, por ejemplo, la obligación de cumplir ese requisito siempre es parte para obtener la resolución del trámite, ¿no? Pero está más en la presentación del documento. Bien, pero entonces aquí lo que el análisis va en el sentido de decir sí o no, requisitos. Y yo comienzo a barrer. Estos son los requisitos con los que me quedo y estos son los requisitos con los que no me quedo, con los que pretendo simplificar o eliminar. Entonces, de aquí saco conclusiones y resultados. Entonces digo, por ejemplo, estos son mis requisitos necesarios y estos son mis requisitos innecesarios. Entonces, los innecesarios van para el basurero y todo lo que tenga que ver, todo lo que eso implica. Entonces, de los requisitos que sí son necesarios, entonces los voy a simplificar y los voy a hacer menos complicadas la presentación, por ejemplo, de esos documentos. Y entre el principio de proporcionalidad y ya entre el término de cargas administrativas, de costo económico social y el tema de focalizar los esfuerzos de simplificación sobre los requisitos necesarios, ¿no? Aquí prácticamente se habla de que cómo facilito la presentación de los requisitos necesarios, por ejemplo. Otro componente es, podemos analizar el proceso interno. Ya aplicamos metodologías de reingeniería, de reprocesos, metodologías de flujogramas para analizar flujogramas. Es aquí el momento donde se puede aplicar dentro del principio de proporcionalidad. Podemos evaluar también qué tanto le cuesta al usuario cumplir o conseguir esos requisitos. Podemos ir pensando en distancias que tiene que viajar, tiempos de espera, colas, cuánto tiene que hacer colas, si hay citas. Incluso la comprensión del requisito está en lenguaje claro, están los medios para comunicarle cuáles son los requisitos. Estoy reforzando o estoy socializando esos requisitos del trámite. Aquí comienzan a salir acciones que ustedes pueden hacer para simplificar. Y nuevamente también
hacemos referencia a los lineamientos porque todos estos principios están desarrollados dentro del 2.4 de los lineamientos. El otro componente que también vemos aquí es la frecuencia. Cuántas veces se hace en el año, si es poquito o bajo, porque en algún momento, pues aquí se puede tocar el elemento de la vigencia del tráfico. Vaya, en gestión tributaria, dicen en el caso que se necesite. Fíjese que de ahí podríamos hacer referencia al artículo 4 de la LPA, por ejemplo. En todo caso, dice, con el fin de agilizar trámites, la administración se abstendrá de exigir documentos de uso común que obren en registros públicos, tales como, por ejemplo, la documentación acreditiva de la existencia de las personas, su personería o la tarjeta de identificación tributaria. Aquí se habla de exigir la presentación del documento, ¿no? Entonces, bueno, de hecho ese es un tema progresivo, porque no, el artículo 4, pues no todos lo están aplicando plenamente, ¿verdad? Los sistemas de interoperabilidad todavía están parcialmente montados. Entonces, digamos de que no están los medios o el andamiaje o el sistema para poder hacer estas consultas, pero deberíamos de estar, de hecho, en esa línea. A lo que voy es que si tuviéramos montado el sistema de interoperabilidad, podríamos dejar de exigir la presentación de esos documentos de personería, porque usted podría, o sea, debería de tener los medios de verificación para poder consultar ese registro público, ¿verdad? Y poder ver si tiene ese documento acreditado. ¿Cuál es ese documento acreditivo sin necesidad que él se lo presente? Pero ese sí es un tema bien complejo porque, o sea, no deberíamos, pero tampoco las instituciones están en las condiciones para hacer realidad eso. Pero si nos vamos así a como, o sea, legalmente debería de estar, pues sí, no. La LPA en el artículo 4 está muy clarito de que no se debería de exigir la presentación de esos documentos. Bien, en el tema de proporcionalidad, los tres componentes principales, como hablábamos, volvemos a profundizar en el análisis de requisitos. Por ejemplo, bajar de copias certificadas a copias simples, las copias simples bajarlas a originales en la medida de lo posible, digitalizar los medios de presentación. Por ahí, en este análisis van a ir saliendo ese tipo de acciones. Otro componente es el del proceso interno. Vemos, por ejemplo, aquí les sugerimos implementen el nivel de riesgo, específicamente, por ejemplo, para evaluar si es necesario ejecutar una inspección o no, porque ya saben, las inspecciones suman tiempo a la resolución de los trámites. Incluso eso, en las inspecciones vienen amarradas con especificaciones técnicas que en muchos trámites tienen que ver con inversiones de parte de los particulares o de los regulados, que tienen que cumplir. Entonces, ese es un ejemplo puntual, de hecho, de lo que se podría sacar del análisis de proporcionalidad, donde podemos eliminar pasos, cómo podríamos facilitar ya el proceso interno, la trazabilidad, la gestión documental, la
resoluciones electrónicas, ahí van a ir saliendo, cuando comiencen a analizar todos esos elementos, salen esas acciones. Y finalmente, en el principio de legalidad, después de haber analizado técnicamente la simplificación del trámite, hay que evaluar si tenemos el sustento legal para poderle dar base legal a esta simplificación que hemos planificado hacer. O incluso ver si la base legal nos permite o no nos permite ejecutar esta simplificación. Entonces, de aquí la conclusión va a ser si tengo cobertura legal para hacer lo que estoy planificando en simplificación, o no tengo base legal, o la base legal no me permite, tengo que hacer un movimiento regulatorio. Esa es la conclusión del principio de legalidad, para poder garantizar que esta simplificación quede plasmada en la norma, en la regulación. El día de mañana eso es lo que tendríamos que hacer. Bien, volviendo un poquito al principio de proporcionalidad, hablábamos de 3 componentes principales. Están los requisitos, el proceso interno y la frecuencia. Nosotros también hacemos recomendaciones de estas acciones respecto a los componentes. Por ejemplo, ustedes pueden simplificar requisitos, hablamos de degradar copias certificadas por notarias a copias simples, eliminar requisitos, definir criterios de resolución, modificar condiciones, simplificar formatos y formularios, usar lenguaje simple. Para el proceso interno, nosotros también recomendamos reducir plazo de resolución, que implementen la delegación de firmas, convertir un trámite en un aviso y esto de hecho va amarrado con la gestión de riesgos. Implementar ventanillas únicas, implementan la reingeniería de procesos, el rediseño de trámites, van a digitalizar el procedimiento interno o alguna parte del trámite, van a dar asesorías a los usuarios, van a socializar el trámite con los usuarios, porque eso también abona a la comprensión del trámite, los requisitos, lo que facilita el cumplimiento del trámite. Entonces, y eso muchos lo hacen, de hecho, hacen webinars, hacen talleres, hacen capacitaciones para los regulados, para los particulares, y les explican, miren, estas son las obligaciones que tienen que hacer, estos son los requisitos que tienen que cumplir, así me los tienen que presentar, y meten a grupos de 50, 100 personas de particulares, de sus usuarios, y los capacitan en sus trámites. Publiquen instructivos, guías, y esto de hecho, bueno, a lo interno, ¿verdad? Para ordenarse a lo interno. Obviamente, pues sí están los sistemas de control, ¿no? De normas de control interno, las que nos dan la obligación de tener los manuales de procedimientos y etcétera. Pero quizás va más en la línea de mantener actualizados esos procedimientos y que estén simplificados. Generar más opciones de pago, ¿verdad? El pago en línea, o hay diversas opciones que pueden aplicar, pago en Bitcoin, pago a través de Serfinsa, con el Ministerio de Hacienda se puede gestionar el NPE, para que en su página web pues ustedes ponen el link y pueden generar ese número de mandamiento de pago para hacer el pago en línea. Transferencias bancarias, hay instituciones que hasta ponen el número de cuenta bancaria donde puede hacer el depósito o la transferencia para el trámite, y así en general generar más opciones de pago. Ampliar la vigencia o reducir la periodicidad para impactar el componente de frecuencias. Por ejemplo, si teníamos una vigencia de 6 meses, ¿por qué no la ampliamos a 1 año?
Entonces, en ese sentido, ya no viene 2 veces en el año a hacer el trámite el usuario, sino que solamente viene una vez a hacer el trámite en el año. Y eso le reduce muchísimo la carga, los costos de la regulación del trámite, ¿no? De aquí también va a salir cuando ustedes quieran impactar el componente de frecuencia, también está el tema de la interoperabilidad que permite el acceso a resoluciones de otras instituciones. Entonces también para esto más que todo funciona en aquellos trámites donde intervienen varias instituciones, de modo que él no va a tener que andar tocando 5 puertas, sino que en una puerta podría gestionar todo su trámite. Bien, entonces, solo recapitulando, venimos de seleccionar y priorizar 3 trámites. Definen los objetivos, definen acciones concretas que van a realizar en el año, asegúrense que que sean medibles y cumplibles, que se puedan cumplir en cada año calendario. Nosotros recomendamos que, que lo pasen a aprobación por parte del titular. También recomendamos y les pedimos que publiquen su plan de mejora regulatoria. El contenido que deben someter a aprobación del titular es el siguiente, que es prácticamente el contenido, es la matriz del plan de mejora regulatoria. Este plan de mejora regulatoria, en primer lugar, tiene que contener, ¿verdad?, los trámites priorizados que ya traíamos, los objetivos y las acciones. Ahí las estructuran y las colocan bonito, bien redactadas en el Excel. Es necesario que incluyan también el plazo de ejecución de las acciones de simplificación. Van a ver que hay un cronograma con los 4 trimestres y la forma correcta de utilizar el cronograma es poner un inicio, una X de inicio y una X de fin. Si inicia y termina en un trimestre, pues solamente encontraríamos una X. Pero, por ejemplo, si van del segundo al cuarto trimestre, esperaríamos ver una X en el 2, en el 3 y en el 4 trimestre. Es importante señalar los indicadores, la forma de medirlos y los medios de verificación con los que se monitorearán los avances en la implementación del PNR. Y aquí hay dos temitas. Los indicadores técnicamente pueden haber cuantitativos y pueden haber cualitativos. Usualmente lo que tratamos es parametrizar, ¿verdad? Entonces andamos buscando, por ejemplo, un valor, una magnitud o un criterio que tenga significado para quien lo analiza. Y esto es bien importante, porque nos va a medir, esto permite medir el éxito, ¿verdad?, de la simplificación administrativa que están implementando. Estos indicadores es necesario amarrarlo para que sea comprensible, pues para que tenga sentido ese indicador, lo podríamos amarrar contra un resultado esperado. Por ejemplo, solicitudes voy a plantear un indicador cuantitativo, por ejemplo. Porcentaje de solicitudes atendidas en línea, por ejemplo. Ese sería el indicador. Pero eso, para que tenga sentido, para ver si estamos logrando algo, estamos llegando a algún resultado, produciendo algo, hay que ponerle un resultado esperado, por ejemplo. Y podemos decir, yo pretendo alcanzar el 90%, atender el 90% de las solicitudes en línea. Entonces ya eso da más sentido y se puede dimensionar un resultado y medir ese resultado. Otro concepto son los medios de verificación. Más allá de está amarrado a los indicadores,
pero también está amarrado a cómo se verificaría el cumplimiento de los objetivos. Y esto lo amarramos un poquito a que cómo puedo, cuál es el medio de verificar que el indicador se está cumpliendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes van a sacar un informe de estadísticas, van a hacer una publicación en sus redes sociales, socializando, promocionando, vendiendo estos resultados. Lo podríamos verificar eso a través de un sistema informático. Podríamos verificarlo a través de los expedientes. Podríamos verificar esto a través de un manual. O podríamos verificar esto a través de otro documento. Lo importante, ¿verdad? Usualmente lo que pedimos es que sea algo concreto, medible. O sea, ¿dónde voy a ir en qué instrumento, en qué documento o en qué elemento yo puedo ir a verificar este indicador? Entonces, en la línea del ejemplo que veníamos, por ejemplo, solicitudes en línea, ¿dónde lo voy a verificar eso? Pues quizás podría ser en el sistema informático. Bien. También en la línea de focalizar y aprovechar los esfuerzos, sugerimos que vayan programando también las ex post que realizarán en el año. El plan de mejora regulatoria deberá ser aprobado por el titular, nuevamente para cada año calendario durante los primeros 3 meses de cada año, incluyendo sus indicadores metas. Y la otra recomendación es integrarlos con sus planes anuales, con sus POA, con sus planes operativos anuales, para poderle dar un poquito más de, digamos, más de compromiso, más de seriedad, y esto de hecho abona a la sistematización de esta herramienta. Bien, el primer formato, este es el primer formato que ustedes que deberían de aprobar durante los primeros 3 meses de cada año. Otra vez volvemos a poner la información general, por ejemplo, quién es la institución. Por favor, incluyan el año del plan de mejora regulatoria, la información del comisionado o enlace de mejora regulatoria y la fecha de aprobación, que es sumamente importante para no asumir cosas. Bien, todo el contenido que acabamos de repasar se materializa en la matriz, en esta matriz, que es el formato del plan de mejora regulatoria, acompañado con la firma y sello del titular. Es importante mencionar también, ¿verdad? Hay que poner la unidad administrativa, que es el dueño del trámite a simplificar. Ahora bien, les pedimos también, así como en la agenda, hay que publicarla en sus portales web o en los medios digitales que ustedes consideren. Nosotros, las planes de mejora regulatoria, lo publicamos en nuestra página web y están para consulta permanente de cualquiera. Y esto también, el envío, de hecho, ustedes les pedimos que remitan este plan de mejora regulatoria a través del buzón oficial de PMR, que también viene, es el otro formulario, ya vamos a volver a ver, a recapitular en ese procedimiento, pero es el otro formulario que viene en el correo recordatorio. O sea, ahí es el buzón oficial donde deberíamos de estar subiendo PDF y Excel. Cuando nosotros recibimos su plan de mejora, podríamos nosotros meter nuestra cuchara y emitir preguntas, observaciones o recomendaciones que abonen a mejorar ese plan de mejora regulatoria. En todo caso, ustedes como sujetos obligados deberían de propiciar los mecanismos adecuados para que el público en general pueda remitir comentarios o sugerencias. Aquí el tema es el de la consulta pública. Si ustedes están en la disposición, sometan o hagan un pequeño proceso de consulta pública, que de hecho para eso tenemos lineamientos también, con lo que podrían preguntarle, ¿verdad? A los usuarios directos, por ejemplo, su opinión sobre el plan de mejora regulatoria del año. De hecho, esto ya se comienza a ver mucho
el terreno ganado digamos, en el sector privado. Entonces ya hay muchos, hay bufetes de abogados, por ejemplo, que ellos hasta republican o le hacen publicidad a los planes de mejora, a los planes de mejora regulatoria de las instituciones. Por ejemplo, PAMS, hay varios bufetes jurídicos que comparten dentro de sus medios y les publicitan, de hecho, y les venden su plan de mejora regulatoria. Entonces, como estamos en la línea, ¿verdad? En la interacción de los particulares, sería prudente, pues, saber la opinión de los afectados. Sería responsabilidad de cada sujeto obligado responder debidamente a los comentarios o sugerencias recibidas. Vaya, ¿en qué parte del portal de transparencia diríamos? Eso, de hecho, licenciada Moss, es un buen punto que todavía no está definido y lo deberíamos definir en conjunto, de hecho, con el IAIP. ¿Cuál sería la mejor ubicación dentro del portal de transparencia? Hay otros medios digitales disponibles, por ejemplo, bueno, si tienen página web, lo pueden hacer en su página web. Si tienen Twitter, pues pónganle un tweet. Tienen Facebook, públicalo en Facebook. En los medios digitales que ustedes consideren adecuados. Y vaya, licenciada Cecibel, quiero ver su consulta en cuanto... No, usted publique, licenciada Ceci. Yo creo que ahí sí nos quedamos en el aire, era porque lo que pasa de que, vaya, su caso bien específico era ustedes sacaron agenda y plan en blanco, ¿no? Entonces la agenda regulatoria, ustedes le pusieron, si no me equivoco, no se tiene previsto ejercicio regulatorio, ¿verdad? La cosa es que o sea, esa agenda en blanco, ese comentario de que no se tiene previsto ejercicio regulatorio tiene que ver con regulaciones, ¿verdad? Con la agenda regulatoria. Lo que pasó es de que nos puso el mismo comentario dentro del plan de mejora regulatoria y lo que le quisimos decir es que pusiéramos que no se tenía previsto pues realizar acciones de simplificación, más orientado a los términos pues de trámites y del PMR. Entonces, eso era prácticamente, pero o sea, el mensaje se entiende pues de que ¿verdad? No se tiene previsto ejecutar acciones de simplificación. Pero, licenciada Ceci, ahí usted no nos espere y usted publique también por sus medios. Si en el camino pues encontramos algo y nos encontramos, ahí le vamos a pedir que modifiquemos, actualicemos, ¿verdad? Y la volvamos a publicar. Sí, de hecho le confirmo, de parte de usted, de la Caja Mutual, siempre nos responden puntuales y nos mandan toda la info. Ahí no se preocupen. Bien, el tema de la mejora continua y el análisis permanente de trámites viene en el sentido de que al final de cada año ustedes deben de verificar el cumplimiento de su plan de mejora regulatoria y generar el insumo que permita dar continuidad para el siguiente año. Entonces, si el plan de mejora regulatoria de este año no se cumplió al 100%, podríamos retomar lo que nos faltó para el siguiente año y así mantener la continuidad de la simplificación. Bien, lo que hemos estado discutiendo es para armar el plan de mejora regulatoria. Una vez es aprobado, ustedes lo publican, nosotros lo recibimos también, lo publicamos. El siguiente gran paso, pues, es ejecutar, ¿verdad? Hacerlo realidad,
materializarlo, que esos medios de verificación sean razonables, sean reales, que esas acciones se cumplan y que al final del año pues veamos esos resultados concretos. Después de los primeros 3 meses, pues bien, ya viene el sistema de revisión, monitoreo y seguimiento. De parte de nosotros, de parte de nuestro sistema, pues siempre mandamos los correos recordatorios indicando la necesidad del reporte de avance del PMR, donde se le adjunta el link donde tienen que subir el formato. Aquí también funciona lo mismo como en agenda, hay actualizaciones y hay avances. Siempre, o sea, si no tienen un plan de mejora en blanco, ¿verdad? Siempre va a haber un avance que reportar. Pero no necesariamente una actualización, ¿verdad? Pero aplican los mismos conceptos de actualización y avance. Ahora bien, si en agenda veníamos que los tiempos de actualización y avances eran abril, julio y octubre, en PMR solo es en julio y octubre. Para que ustedes no sientan raro de que ahí quizás en abril, uy, ¿qué les pasó? No nos pidieron avance de PMR, es porque no aplica. Lo dejamos para julio, justamente para darles oportunidad a las instituciones que implementen y que se vea algo palpable para que ya para el segundo trimestre tengan algo bonito que reportar. Es el mismo formato, de hecho, bien similar a cómo funciona la agenda regulatoria, donde estamos hablando del mismo formato. El formato, ya lo vamos a ver, el formato de informe también contempla porcentaje de cumplimiento por trámite y observaciones al respecto. Bien, aquí el tema hay una pequeña variante en los avances en el PMR. Es cierto, en julio y octubre hay que presentar avances, es el periodo también para que ustedes actualicen. Recuérdense que actualizar es cambios de fondo dentro de su plan de mejora regulatoria. Van a agregar un trámite nuevo, van a cambiar una acción de simplificación, van a correr el cronograma, van a cambiar el indicador, van a cambiar el medio de verificación. Esos son ejemplos de cambios de fondo en su plan de mejora, por lo tanto es una actualización y por lo tanto lo tienen que pasar a firma del titular. Pero donde no hayan cambios, ahí solo va a haber reportes de avances, también lo puede solo firmar el enlace. Pero en el año se les van a pedir 2 reportes o informes de avances, que es en julio y octubre. Pero adicionalmente, el próximo año, en enero, específicamente en el próximo año, respecto al plan de mejora anterior, ¿no? Van a elaborar un informe anual total de todo el año y con la intención de cubrir la última colita del cuarto trimestre del año. ¿Ya? Porque el último corte del año lo hacemos en octubre, ¿vea? Pero de ahí queda todos esos par de meses ahí en el aire, por eso es que pedimos un informe anual en enero para cubrir todo el cumplimiento del año. Nosotros publicamos toda esta información de los planes de mejora regulatoria y para eso tenemos los buzones, ¿no? Para sistematizar el envío de esta información. Solo vale aclarar que, por ejemplo, en agendas y planes de mejora regulatoria, en lo que tiene que ver en nuestro portal web, nosotros tenemos para consulta permanente el último archivo recibido. Entonces, siempre resguardamos a lo interno los archivos anteriores, ¿no? Entonces, por ejemplo, para poder comprender esto, si ustedes sacaron su plan de mejora regulatoria y después en julio, pues, lo reportan el avance, ¿verdad? Y lo vuelven a enviar con su porcentaje de avance y todo.
el de julio le va a caer encima al de marzo, digamos, ¿verdad? Entonces siempre vamos a tener bajo consulta el último documento recibido por parte de la institución. Ya si alguien quiere saber qué había antes de eso, qué se aprobó en el primer plan de mejora, ¿verdad? Antes del avance, pues eso ya habría que consultarlo directamente con nosotros y nosotros se los podemos facilitar a los usuarios, ¿verdad? Hablando. O ustedes lo deberían también de recordar. Bien, el formato es prácticamente el que estuvimos viendo al principio con las dos columnas adicionales nuevas, que es porcentaje de avance por trámite y comentarios que abonen al entendimiento de esta simplificación. Por ejemplo, si van al 80%, digamos, por ejemplo, hay que poner comentarios de por dónde va, qué falta, o algún resultado bueno, un beneficio generado, lo podríamos incluir allí en comentarios. Y aquí, de hecho, como pues, hemos estado tratando de sistematizar estas respuestas, hay una infinidad de acciones que se pueden implementar dentro de la simplificación administrativa. Entonces, lo que hemos hecho es dejar este campo abierto. De hecho, es una respuesta abierta para que ustedes puedan redactar ahí lo que sea necesario de esas observaciones. Nosotros para los informes trimestrales sí sistematizamos estos comentarios con el fin de producir esos informes. Bien, un poco de estadísticas. Este año esperábamos recibir 357 planes de mejora. Hasta agosto solo recibimos 100. Desglosados 12 ministerios, 47 instituciones autónomas, organismo constitucional y un organismo de Estado y 41 municipalidades. Si se fijan, es casi un tercio de lo que esperábamos. Entonces, sí sentimos de que hay que reforzar esta parte y por lo menos llegar a un cumplimiento del 50%, por lo menos el 50%, llegando al 80% de presentaciones de planes de mejora. Porque si le puedo ser honesto, después la estadística se pone un poquito más fea. Y de estos 100 planes de mejora regulatoria que nos presentaron, aproximadamente solo un 25% reportan avances. Entonces, esto se los dejo saber porque acuérdense que nosotros elaboramos informes trimestrales para presidencia, entonces no quisiéramos que alguien cayera en un incumplimiento, que se interpretara que no estamos haciendo nada por mejorar nuestro país. Si tienen alguna consultita adicional, las podemos ver ahorita, si no, con gusto por correo, por llamada, por WhatsApp, ahí estamos a la orden. Pero solo antes de quizás cerrar, vamos a hacer la misma navegación dentro de la página web. Y si se acuerdan, como en agendas regulatorias, los formatos para los planes de mejora regulatoria, ustedes lo encuentran en la pestaña de institución. Aquí están los lineamientos y formatos tanto de la EIR, de la agenda regulatoria, del Registro Nacional de Trámites y de la simplificación administrativa de proyectos. Entonces, si se trata de descargar formatos, los van a encontrar justamente aquí. Entonces aquí ustedes van a encontrar descargar plantilla en Excel o esta es la de la emisión, ¿verdad? El primer formato. Pero ya para avances y actualizaciones vamos a usar el segundo botón. Este es un camino donde pueden descargar los formatos. De ahí, si quieren consultar los planes de mejora regulatoria de otras instituciones, entran a nuestro trabajo en planes de mejora, buscan el repositorio de 2023 y aquí ustedes van a ir poder consultando hasta, bueno, este año los 100 planes de mejora regulatoria que hemos recibido y en algunos casos pues van a encontrar el de avance, ¿no? Para aquellos
20 y pico que sí presentaron avance, que les agradecemos muchísimo por ese cumplimiento. Bien, solo para ir cerrando en el procedimiento, acordémonos al correo que van a recibir, el correo recordatorio, por ejemplo, de actualizaciones y avances. De hecho, hay dos tipos de correo. Enviamos el correo, ¿verdad?, para la primera emisión y después están los correos para actualizaciones y avances. Pero es prácticamente van en la misma línea, solo que hay pequeñas variantes en el contenido del correo. Pero lo que le quería mostrar era que los buzones se encuentran dentro de estos formularios y el otro camino para descargar los formatos es a través de estos formularios. Entonces, al darle clic por ejemplo, en el formulario de planes de mejora, me va a llevar a mi formulario de Google, donde yo les pediría que lean las instrucciones. Aquí ustedes pueden descargar el Excel que necesitan para llenar su plan de mejora regulatoria. Y volvemos a los mismos campos de la agenda. El correo, los dos correos del enlace, el nombre de la institución, el nombre del enlace, y aquí les pedimos que nos suban el Excel y el PDF de su plan de mejora regulatoria siguiendo estas rotulaciones, por favor, que es prácticamente es la fecha en que se aprobó y quién es la institución, ¿no? Y esto lo del PNR genérico. Le dan enviar, van a recibir la confirmación de que la información se envió, además de que en su correo van a recibir el resumen de respuestas. Y solo para cerrar, solo para ir cerrando, dos puntos. Uno es, les agradecemos por su participación, por sus constancias, siempre nos acompañan el mismo universo de personas. Les agradecemos su compromiso, por su asistencia. Siempre no fallan, creo que no fallan ni una de las capacitaciones. Cecibel, por siempre ahí está haciendo la orden. Así que gracias a cada uno de ustedes por su participación y también les agradecemos por cumplir sus funciones como enlaces de mejora regulatoria. Les agradecemos también por cumplir sus funciones dentro de los equipos técnicos. Y solo quisiera poner de ejemplo a una de las instituciones oro en mejora regulatoria. Este es el Ministerio de Salud. Fíjense que están tan comprometidos de que de hecho hasta tienen una unidad de mejora regulatoria. Eso es un precedente en la administración pública, derivada de la implementación de la ley. Pero a lo que voy es que tienen bien ordenadito la publicación de sus dos herramientas, agenda regulatoria y su plan de mejora regulatoria. Y ahí ellos lo dejan para consulta de los ciudadanos. Así que eso súper bien, se aplaude y algo así deberíamos de tomar ejemplos ustedes mismos. Rutilio, creo que lo vi ahí con la mano levantada. Buenos días. Tenía una consulta. Buenos días. Por ahí en el chat había escrito si las regulaciones a incluir en la agenda regulatoria solo se refiere a los trámites inscritos o se pueden incluir las regulaciones relacionadas con las que están en proceso, que todavía no están inscritas, pero están en el proceso en el Registro Nacional de Trámites. Vaya, ahí solo quizás separemos los conceptos porque, vaya, agenda regulatoria estamos hablando de regulaciones, ¿verdad? Así como se dice, normas, si tienen algún reglamento, pues eso va para la agenda regulatoria. Son regulaciones que tienen que ver con los trámites, pero los trámites todavía no están inscritos. Entonces la pregunta es si esas regulaciones de los trámites que no están inscritos, que están en proceso, se van a incluir o no. Sí. No está amarrado. O sea, si no están inscritos los trámites, hay que incorporarlas en la agenda regulatoria. No es un impedimento. No, no, ese no es un criterio para no incorporar, digamos. O sea, incorpórenlo. Muy amable, gracias.
Sí, y de hecho, fíjense, Lick, solo quisiera recalcar un poquito, porque pues, muchas de las preguntas es, ¿qué incorporo dentro de la agenda regulatoria? Y solo quisiera mencionar un par de preguntas claves que ustedes se deberían de preguntar a la hora de incorporar una regulación a la agenda regulatoria. Por ejemplo, uno es si cumple la definición de regulación, ¿verdad? Estamos hablando si es norma de carácter general, si está previsto dentro del ordenamiento jurídico, si está contemplado dentro de su potestad normativa. Esa norma tiene como objeto regular a los particulares, o sea, es hacia afuera. ¿Verdad? Nosotros por regla general no solicitamos que incluyan normativa interna dentro de su agenda regulatoria. Estamos hablando de regulaciones hacia afuera, hacia los particulares. Esa es segunda pregunta clave. Tercera pregunta clave es, ¿tiene impacto sobre el clima de negocios, la competitividad del comercio exterior y la atracción de inversiones? O sea, ¿tiene relación con el artículo 1 de nuestra ley? Y la otra pregunta clave es también si esa norma pues se pretende aprobar, modificar, suprimir o presentar para aprobación, digamos, durante este 2023, porque si es algo para el otro año, se incluye en la agenda del siguiente año. Entonces eso hay que mantener en línea de que es anual. Y por último, la última pregunta clave, solo asegúrese de que no sea una materia excluida. Entonces ahí ya usted tiene 5 preguntas donde por ejemplo, tendría que acertarle a que, por ejemplo, las primeras 4 debería de acertarle que sí y asegurarse que no sea materia excluida. Entonces, por ejemplo, donde cumpla definición de regulación, donde regule a los particulares, donde impacte el clima de negocios y que se pretenda aprobar durante este 2023, la suma de esos sí, entonces ya usted puede concluir en que sí la voy a incorporar a su agenda regulatoria y manteniendo, vean, el radar a la par de que no sea materia excluida. Así que, vea, la suma de esos criterios le puede ayudar a usted a definir si la incorpora o no. Y solo para terminar de poner en la cereza, vean, es uno de esos criterios, bueno, no es un criterio si esa regulación contempla trámites no inscritos en el registro nacional de trámites. Esas son cosas separadas, ahí sí son cosas separadas. Muchas gracias, me queda muy claro. Gracias. Bueno, gracias a usted. Entonces, nuevamente les reiteramos nuestro agradecimiento y estamos a la orden. Muchas gracias, ingeniero Rivas. Excelente exposición. Antes de finalizar, le recordamos a aquellas personas que nos han acompañado y no han registrado su participación